obreros para la cosecha. Y es muy parecido a algo que hablamos hace un tiempo, y es bien importante la instrucción que Dios nos va a dar hoy, porque nos va a mandar con una tarea y nos va a empoderar. Viene un jalón de orejas que ustedes han venido sintiendo, espero yo, y es una insatisfacción de cómo llevar la palabra y cómo ir a atraer y ser atractivo para otros, ¿sí? Estar todos entendiendo la dinámica de la iglesia, hacia dónde va la iglesia Comunidad Renuevo Bogotá. ¿Listo? Nos vamos. Cerradas las Biblias. ¿Encontraste los refrigerios? ¿Sí? Bueno. No encontrábamos los refrigerios porque los trajimos y la señora como que los había guardado. No la señora Mafe, sino la señora que estaba escondidos, pero ya los encontramos. Entonces sí, está bueno. A mí me gusta mucho el de hoy. ¿Listos? Mateo 9. Dulce. Mateo 9, 35 al 38. Pilas. 35. Uy, qué arepa. ¿Qué arepa? 35. Muy bien, se quedó en la primera fila, se quedó aquí. Uy, Gabriel estuvo a punto de perder. No, yo estaba viendo. Muy bien. Pilas, porque este es nuestro versículo central. ¿Listo? Este es el pasaje principal de la prédica de hoy. Y lo vamos a ver de hecho 2 veces. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, la predicación de Jesús venía acompañada de esas 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. ¿Se acuerdan que tuvimos una prédica sobre eso? ¿Sí se acuerdan? Ya me tocó buscarla. Yo estoy seguro que ya hablamos de eso. Y la busqué, se llamaba así. Se llamaba enseñar, predicar y sanar. La tuvimos hace rato. Si no la tienen ahí muy presente, como en mi caso, tranquilos, no se sientan culpables, la pueden buscar y es muy parecido a eso. De hecho, voy a traer unos versículos que también hablamos en esa ocasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es mies? Pero cuando ya está lista, o sea, cuando el campo que ya está listo, la cosecha, ¿cómo? La cosecha es ya, está lista, ya llegó el momento que cuando ya hay que ir a recogerla, ¿sí? De eso nos va a hablar. Miren, si uno se pone a estudiar estos versículos que estamos viendo, el mensaje principal de Jesús, ¿cuál es? Enseñar, predicar, sanar. ¿O qué quería decir él acá? ¿De qué estaba hablando? De la cosecha. Estaba hablando de la cosecha. ¿Qué es lo más importante de este pasaje? La cosecha. Y vamos a ver muchas cosas alrededor de la cosecha. ¿Listo? Entonces, ¿cómo el Señor se aproximaba al campo? Ojo. Segunda de Timoteo 3:16. Muy bien. Y de los chiquitos, chicos de Timoteo. Uy, perdiste por el amén. Porque ya estaba listo. Sí, Gabriel. No, pero aquí. No, yo estaba mirando clarito. ¿Por qué? No. Yo había dicho, ¿cierto? Sí, entonces, para el otro. Si era para ver si estaban poniendo cuidado. Sí. Amor, helado para hoy en 8. Muy bien, vamos a traer helado con galletitas. Me suena a piñata de mi infancia. Muy bien. Hoy es de dulce, muy dulce. Entonces, ojo. Entonces voy a dar doble punto por generosidad a Gabriel. Entonces Camilo y Gabriel. Porque a Camilo le faltó decir amén. Tin también se escuchó. Entonces doy triple. Bueno, triple. Entonces doy triple. Uno para Gabriel, uno para Camilo y uno para Tin. Ay, Camilo dije, ¿no? ¿Qué dije?
Ah, no, pero así estoy desde temprano. Vamos, pilas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la intención aquí? Que el hombre sea perfecto y que esté preparado para toda buena obra. O sea, mi mamá tenía una frase que uno le decía: mi hijo, perfecto solo Dios. Pero Dios busca la perfección en nosotros. Recuerden que esto es un caminar donde nosotros tenemos que tener la mirada fija en la perfección, no como un síndrome de producto terminado, sino porque yo la sigo y me estoy formando, sí, y que estamos en constante evolución y en búsqueda de la perfección. Pero ¿la perfección nos llega sola? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice para poder llegar a esa perfección? Que toda la escritura es inspirada por Dios para que estemos tranquilos. O sea, toda la escritura, todo lo que tienen ahí en sus Biblias fue inspirado por Dios. Y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir e instruir en justicia. ¿Cuál es la primera instrucción que vemos ahí que hay que hacer con la palabra que fue inspirada por Dios? Enseñarla. Y es uno de los temas que más me gusta porque la enseñanza requiere dedicación, requiere estudio, requiere paciencia por parte del que enseña, requiere disciplina por parte del que recibe la enseñanza. Y es algo que nos toca hacer a todos. Porque Jesús no dijo que enseñen unos y otros no enseñen. No. La instrucción es que vimos en el pasaje principal: enseñen, prediquen y sanen. Señor. Una versión interesante dice acá: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para confrontar lo que está mal, para enderezar nuestro camino y para enseñarnos lo recto. ¿Y para qué? Lo último. Para enseñarnos también lo recto. Pero mire cómo dice esa versión. O sea, nos dice para qué nos sirve la palabra. O sea, ¿la palabra sirve para confrontar a alguien? Sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que la palabra los ha confrontado en algo que ustedes saben que está mal. Porque uno sabe cuando está mal. Y uno lee el versículo y uno dice: uy, Dios me está hablando de esto. Y sí, está tocándole ese tema. Pero ¿qué es lo más importante de acá? Que hay que enseñar la palabra. ¿Listo? Soy un resumen rápido de lo que vimos esa vez. Vamos al siguiente. Cierren Biblias. Entonces, primera instrucción que nos dan: enseñar la palabra. ¿Para eso qué estamos haciendo nosotros? Estudiando la palabra, ¿sí? Y vamos a tener cada vez más amor por conocer la palabra y cada vez preparando mejores profesores para enseñar la palabra, ¿sí? Entonces, pilas con los que estamos en el curso, trabajar y estudiarnos la palabra. Muy bien. Siguiente. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías 61:1. ¿Quién dijo amén? ¿Quién? Pero levante esa mano porque si no lo voy a ver. ¿Sí? No, allá, creo que fue Paula la que llegó. Paula llegó hace rato. Estoy en problemas con los chinos. ¿Ganó Tin? ¿Ganó Tin? Sí, pero es que Tin no. Sí, pero no fue tan marcado, no, pero sí. Entonces, Tin lleva 2 y Paula. Muy bien, lleven las cuentas. ¿Listo? Dice así: el Espíritu de Jehová, de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, la predicación viene acompañado de levantar, de vendar a los quebrantados de corazón, de decirle a la gente que está libre de toda cautividad, ¿sí? Que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cautividad, ¿sí? Llegará un momento en que Dios nos lleve a estudiar eso y cómo así que Jesús
estuvo y descendió a los infiernos y todo ese rollo, y cómo así que llevó cautivo a la cautividad. Eso todo es un estudio súper profundo del cual vamos a hablar. Pero la predicación liberta a los que están cautivos, y a los presos da apertura de la cárcel. ¿Cómo así? ¿Alguien puede estar preso? Sí, el pecado lo puede apresar, ¿cierto? Y vamos a hablar de lugares donde nos encierran y el enemigo pone guardianes a cuidarnos en esa cárcel, pero la gente no lo nota. Cuando hacíamos este estudio hablábamos de qué pasa, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, la gente que está muy metida en droga, pero muy metida, que ya está en condición de calle. Ellos dentro de, y los familiares hablan de eso, tal vez Mafe con la fundación allá conoce un poco más del tema, son muchachos de casa y que algún día el consumo les fue ganando y luego quedaron presos y están llenos, cundidos de demonios. Y es muy bonito ver lo que hace la fundación de los papás de Mafe, porque trabajan con muchachos en condición de drogadicción muy fuerte, y Mafe me ha contado historias de hombres y mujeres que llegaron a una condición terrible, ¿sí o no? Y cómo con el tiempo, a medida que entran en el proceso, Dios los va limando y limando. Y esa niña de casa que estaba ahí debajo de todas estas capas de inmundicia y de toda esclavitud del enemigo, se fueron cayendo y ella empezó a salir y a salir y a salir y a florecer como la niña que siempre fue. O sea, hay gente que está preso en cárcel, y no sé si ustedes han notado que a veces esos indigentes de calle que están muy mal chocan con nosotros, con los cristianos. Cuando a ustedes les llegue alguien así, tienen que estar orando en lenguas y tienen que estar protegiendo, porque espiritualmente viene una batalla. Es como cuando Samantha sale caminando así y yo veo que viene una pastor belga. O sea, Samantha le ladra a todos, pero a los pastores belgas es odio jarocho, ¿sí? Entonces yo veo que viene un pastor belga y yo cojo a Samantha más duro porque sé que se va a ir para allá. Eso pasa cuando nosotros vamos caminando y viene una persona que está muy posesa o nos dice groserías, o posesa que está poseída por algo, en este caso demonios, ¿sí? Entonces, y hay categorías de demonios, sí, hay categorías de demonios. Hay gente que tiene unos demonios más, hay rangos porque es una milicia. Muy bien, que eso será tema de estudio, tanto en el estudio bíblico como en una prédica, ¿sí? Porque hay rangos y es diferente. Hay gente que tiene una posesión más fuerte porque tiene un rango más fuerte. ¿Y cuál es? Aquí nos pueden corroborar que es que el que tiene un alto rango no anda solo. Entonces ese alto rango tiene otros a cargo y no se unta, ese lo tiene esclavo ahí. Pero cuando viene un problema y esto les queda grande, sale el guardián, se llama eso, el que tiene más rango y sale a frentear a esa persona. Por eso es tan admirable la labor de los papás de Mafe, porque se enfrentan con unos demonios muy fuertes, porque están peleando con gente que está totalmente encarcelada y oprimida, ¿sí? Pero entonces nos manda eso, o sea, nosotros tenemos que predicar, ¿está claro? Sí, eso ya lo habíamos visto, sí. Predicar, y por último, vamos, cierren, cerrados. Santiago 5:15. Muy bien, uy, mi carne. 1, 2 aquí y aquí, ¿todos están como en uno? Sí, están en uno. Está reñido. Vamos, mi amor, que el almuerzo está poquito. El almuerzo está poquito y demorado. Y me toca a mí. Hoy Yair a cocinar. Yair se levanta, predica, hace, y hoy cocina. Es que estamos a dieta para el matrimonio. Entonces ya tratamos de no comer tanto afuera. No sé si vieron la foto de la invitación. Estamos robusticos. Nos tocó meter otras fotos de antes porque nos veíamos robusticos en las últimas. Entonces dijimos, uy, no, metamos de otras fotos. Y ahí Dios nos confrontó. Muy bien, dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y orad
unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué puede? Mucho. Les voy a contar esta historia. Me pasó esta semana. Estoy en clase y tengo una niña en mi salón que tiene una enfermedad congénita y tiene como unos ataques muy fuertes. No son epilépticos, pero sí empieza a contraerse y termina en el piso así, chan. Y preciso en mi clase. Y estábamos ahí, se acabó la clase y esta niña empezó mala y se empezó a recostar y así. Entonces yo me di cuenta y yo acabé la clase, o sea, yo como, bueno, chao muchachos, nos vemos. Y las amigas, ya saben, la acostaron en el piso y ella empezó a convulsionar así todo y yo, pues yo era la autoridad en el salón. Dime, papá. Le dio la garrotera, pero muy bien, ojo. Y estaba así acostadita, Chan, estaba acostadita aquí. Y pues yo me tenía que quedar, o sea, soy pues la figura de autoridad ahí. Yo, está bien, ¿qué es lo que tiene? Me empezaron a explicar, tranquilo, Yair, es una condición, ya sabemos. Entonces la amiga carga como me dijo que eran unas sales, no sé, y la ponía a oler así y a relajarle así, chan. Y yo dije, bueno, que se vayan todos. Y nos quedamos pues los amigos cercanos y yo pendiente. Yo dije, hay que llevarla como estaba en la Universidad Javeriana, al San Ignacio, ahí hay un hospital y todo. Y les dije que nos la cargamos porque habíamos dos manes. Yo, si quieren nos la cargamos y le llevamos al San Ignacio. Que no, que ya saben cómo es, que hay que dejarla quietica para que se calme. Y llegó el profesor de la clase siguiente y se asomó por la ventana y estaba ahí en el piso y me hizo así. Yo le dije, fresco, o sea, como sucedió algo, tranquilo. Y está la amiga aquí y dice, pues no nos queda otra que orar. La amiga. Y la china, eso en una universidad es delicado, ¿sí me hago entender? Así sea jesuita como la mía es confesional, pero es tan delicado el tema que uno no puede estar orando por los chinos ni nada. Pero la que empezó fue la china, y empezó, Señor, declaramos y tal. Y oró, y yo dije, ¿puedo orar yo? Yo estaba que me oraba, dije, ¿puedo orar yo? Y me miraron, sí, claro, y arranqué yo a orar, y yo dije, esto va a ser de testimonio para estos chinos. Esa china se va a parar sana y esto va a ser listo para esos chinos y me los traigo para la iglesia. Y oré y adivinen qué pasó. Nada. Siguió mala. Y yo, Señor, ¿y celoso o qué? ¿Y no les pasa que ustedes oran con fe, pero a veces no se sana la persona? Enseguida no. Y algo pasa. No busquemos una explicación, no sabemos. Pueden ser muchas. Puede ser que no tenemos la unción aún. Tranquila, es que no hay explicación. Nadie puede decir aquí qué fue. No, eso es de nada. No sé. Pero a mí me cuestiona que si Dios dice que vamos a orar y los enfermos se van a sanar, algo debería pasar cuando oramos. Yo sí creo que uno se debería cuestionar. Claro. Entonces nos debería cuestionar, porque es una instrucción. ¿Y qué dice? Que si oramos unos por otros, el otro se va a sanar, ¿cierto? Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué sería lo primero que me debería cuestionar yo ese día? Si estoy justo o no. Porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué voy con este tema? ¿A que es un mandato que tenemos que orar, sí o no? Unos por otros para sanar. Y la idea sería que lleguemos a un nivel en el cual cada vez que oremos por un enfermo se sane. ¿Quién tuvo ese nivel de 100% de oración y sanidad? Jesús. Porque en los Hechos de los Apóstoles vemos los que se sanaron, pero no sabemos si oraron y algún otro no lo lograron en algún momento. ¿Cuándo no lograron algo? Está cerrado el baño, papá. Eso lo vamos a ver hoy. Una cosa también que podría cuestionar inicialmente es, ¿fui enviado para eso? ¿Ya Jesús me envió? Esa es la otra. Y hoy espero que se te quite eso de la cabeza. Ese es el tema central de hoy. Señor. O sea, ¿y si uno ora para que se sane y la persona no cree que se va a sanar? Muy bien. Eso es lo que pasa.
La mayoría de veces, por eso tú vas a ver en congresos de sanidad que una persona que va a hacer procesos de sanidad primero cuenta testimonios y hace que se avive la fe. Sí, entonces contaban, yo me acuerdo de leer muchos, a mí siempre me ha apasionado lo que son los avivamientos del Espíritu Santo. Yo creo en eso totalmente. Y leía muchos de los avivamientos y empecé a ver parámetros comunes. Ellos decían, yo llego y primero cuento que en el congreso pasado se levantaron 3 personas de la silla de ruedas. También cuento que una persona que le faltaba una pierna, ¿han visto esos milagros creativos? Que le crece. Uy, eso es impresionante, es impresionante. Entonces, él empieza a contar eso y ¿qué empieza a pasar en la gente que está ahí sentada? Uy, yo puedo ser el próximo, puede ser. Y eso hace que haya un ambiente de fe y por eso la gente puede sanar más. Pero también, ya te doy la palabra, pero también, ojo, no se me distraigan, ojo. Muy importante, también leí sobre muchos de los que hacían congresos grandes que decían, no sé si vale la pena seguir haciendo esos congresos, porque la gente se sanaba, pero yo volví a preguntar por esas personas y no estaban en la iglesia. Y vinieron por su milagro, Dios los sanó y se apartaron de Dios y ahorita andan en Mundolandia. ¿Qué hizo este pastor en particular, que fue el que estudié? Él creó unas casas de sanación, donde ora por sanidad, pero le hacen un proceso de discipulado a la persona y un acompañamiento durante ese proceso hasta que está listo. Chéverísimo, ¿no? O sea, cambia la percepción de venga por su milagro y váyase. Dime. Que no necesariamente cuando oramos por alguien por una enfermedad, sí, que lo queramos ver sano físicamente, pero tú no sabes en ese momento esa niña, mientras tú orabas, qué estaba pasando en el corazón de ella. Yo sé. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que van a ver físico y se parte paralítico, ¿sí? Pero también conozco casos como los que tú dices, una persona en específico y me contó su testimonio. Él era paralítico, tuvo un accidente, era súper bueno, bailarín, le encantaba bailar y salir a rumbear. Y en un encuentro, él comienza a orar por él para que él sea sano y él se empieza a parar y se para. Pero su primer pensamiento fue, ya puedo ir a bailar fútbol y se está. Es la hora y todavía está paralítico. Entonces él también, Dios sí conoce la intención de la persona, de por qué motivo quiere ser sano. Uy, sí es cierto. Señora, ya, súper rápido, no te me dan tanto. Yo estoy convencida de que el asunto es que sí, siempre hay la sanación. Es que desconocemos qué sanación era la que se requería en ese momento. Cuando él estaba muy enfermo, Gaby oró por él chiquitico, él era muy pequeño, oró por él por sanidad. Y lloraba como con la fe más fuerte para que él se levantara. Y yo creía que ese era el milagro. Pues efectivamente no sucedió, murió. Pero y yo entré esa confrontación con Dios fuerte. Yo pensaba, pero si yo oré, si yo tenía fe, también la tenía, muchos oraron por él merecía sanar. Y yo escuché como si Dios me dijera, es que como si me estuviera diciendo, lo que menos importaba sanar era el cáncer, él tenía más por sanar. Más por sanar. Y él salvo para morir. Pero ojo, todo lo que estamos diciendo son hipótesis, ¿sí? Esta es la hipótesis que acaba de lanzar Paula. No, es que la sanidad no era física, sino era, pero son hipótesis. Y tenemos que entender y poder vivir en lo que Dios nos dice a nosotros sobre sanar a los enfermos, sobre esas 3 cosas. ¿Están conmigo? ¿Tú ibas a decir algo más o Memo? Sí, algo muy breve. Dime. Respecto a los milagros, que son más señales para los incrédulos que para la gente que también. Muy bien, eso es muy importante. Los milagros se utilizan como carnada para atraer a la gente, pero la predicación es lo más importante. ¿Y cuál es el centro de nuestra predicación? Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y la redención de nuestros pecados. Toda prédica que no nos lleve a Jesús y a la redención nuestra es una conversación inspiracional.
muerto 3 días en la tumba. Y que realmente, pues, lo que tenemos que tener claro es que cuál es el plan de Dios. Y está muy bien descrito en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Y exponer todas las cosas bajo el poder de Cristo. Exacto. Eso. Ese es el centro. Ese es el centro. Pero sí hay temas que hay que hablar en la iglesia. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Se acuerdan que hablamos? Hay temas que hay que hablar en la iglesia. Por ejemplo, de que hay luchas espirituales. También. Pero nuestra predicación debe llevarnos al final allá. ¿Sí? Al centro de Cristo. Pilas. No, mentiras. No, ya lo vimos. Tranquilos, tranquilos. Ahora sí vamos a mirarlo con... En el tema de la sanidad, yo creo que sí, pues antes de orar por alguien, y eso también hay que explicarle a la gente que es la soberanía de Dios sobre toda esa situación, porque a veces la enfermedad que Dios Él no quiere ni siquiera que la persona, sino los que tienen alrededor, se traten en X cosa. ¿Sí me van a entender? Sí, esa es otra hipótesis. Sí, exacto. Pero entonces es como la expectativa que tiene una persona cuando uno se acerca y quiere orar por esa persona por sanidad y supuestamente no pasa nada. Esa expectativa que tiene la persona, pues hay que aclararle eso. O sea, es la soberanía de Dios sobre esa situación. Porque ellos a veces piensan que si no está el milagro, entonces es porque Dios no está en su vida o no se manifiesta sobre ellos o algo así. Es que si tú empiezas advirtiendo eso, creo que careces de fe también tú al decirlo. Pero es tu hipótesis, esa es la hipótesis de Yanecita. Y la Biblia no está llena de hipótesis. No, por eso, esa es tu vida. Y seguramente Paula también explicó de lo que le pasó a ella. Pero son hipótesis a las que ustedes llegan fruto de una vivencia pasada. Y no se construye así. Dios nos tiene que dar revelación de cómo debe ser el proceso de sanidad de alguien y no lanzar hipótesis al azar, ¿sí? Pero que si es un mandato, es un mandato. ¿Y que es una tarea que tenemos? Sí, enseñar, predicar y sanar a los enfermos. Señora. En mi experiencia, yo fui sanada de los meniscos. Sí. Y yo duré en el proceso hasta recibir la sanidad 2 años. O sea, en ese proceso traté de creer, lo digo porque llegaba el momento en que me decían, uy, pero estás coja, ¿qué tienes? Y yo decía, no, es que tal y tal cosa, y tal y tal cosa, y no sé qué. Resulta que días antes de recibir la sanidad, yo le pregunté al Señor, ¿qué pasa? Entonces, vino a mí pues una respuesta y yo me puse de acuerdo con la palabra y le dije al Señor que no iba a volver a declarar ninguna palabra que estuviera en contra de lo que Él quería para mí, que era la sanidad. Y recibí la sanidad en un servicio de sanidad de uno de los ministerios del exterior y fue tremendo. O sea, ese día lanzaron la palabra de sanidad y yo me empecé a mover y recibí la sanidad. Y así ocurrió. Sí. Sigamos, no he empezado. Dale. O sea, por ejemplo, cuando actor y de repente me dice un medicamento y me dice sanar, eso, o sea, ¿qué es? O sea, no entiendo. Muy buena pregunta. ¿Dios puede obrar a través de la medicina y de los médicos? Sí, Dios puede obrar. Ahora, cuando veamos farmaqueia y luchar contra farmaqueia es otra cosa. Pero Dios se puede valer de eso. Porque si no, si entramos en religiosidad y tú dices, no, yo de ahora en adelante no me tomo ni un medicamento más y los médicos son del mismísimo demonio, sería como si dijeras que no fueras a estudiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del estudio? El espíritu de Grecia. Entonces tú no puedes clasificar porque algo espiritualmente puede ser negativo, ya no aplica. Claro que será bueno ir al colegio, muy bueno, pero cuando ores por ir al colegio tienes que decir que no pertenezcas al espíritu de Grecia. ¿Será bueno trabajar? Muy bueno trabajar, pero no puedo estar en el espíritu de Egipto. Entonces ahí pasa lo mismo con la medicina. Es que hay gente que cuando aprende sobre farmaqueia, nunca más voy al médico. Y tampoco. No nos vamos a ir para allá. Listo. Ahora sí empecemos la prédica de hoy.
Claro, porque es que les dije, solo les estoy dando para recordar lo que habíamos visto en lo anterior y volví al mismo versículo. Entonces, es importante también que entiendan cómo se está moviendo la iglesia. No se dejen distraer. No hemos empezado la prédica de hoy. Concéntrense en lo que Dios tiene para hablarles a ustedes hoy. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. ¿Qué es lo primero que hacía Jesús? ¿Cuál era el verbo? No, el primer verbo, recorrer. Primero que aparece ahí, Jesús se quedaba quieto esperando a que le llegaran. No, tenía que salir. Eso es lo primero de hoy. Esa es la prédica de hoy. El primer punto que están anotando ahí es: tengo que recorrer, tengo que moverme. No somos predicadores aquí. Todavía no dice actuar, pero esa va a ser la conclusión final. Por ahora, recorrer, salir, movernos de donde estamos. Estas 4 paredes son para llenarnos de algo, ¿sí o no? Pero después, ¿qué? Hay que salir. Nosotros no vivimos aquí metidos, ¿sí? Yo me acuerdo que yo cuando hice el aspirantado, ¿se acuerdan que les conté que me iba a ir de religioso franciscano? De claustro. O sea, yo no podía salir de las 4 paredes. Eso es lo más antibíblico que hay. ¿Ustedes creen que Dios nos manda a encerrarnos? No. Y miren cómo pone el ejemplo acá. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Recorrer. ¿Listo? Déjenme avanzar que esto se pone bueno. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso ya lo vimos en la prédica anterior y lo acabamos de reforzar. Pero aquí empieza la prédica de hoy. Al ver las multitudes que tuvo, compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El término compasión que aparece por acá, del griego, es súper complicado. O sea, es un término griego que significa que se le revuelven las entrañas. Se le revuelven las entrañas. Y esa es la traducción. Y en el hebreo dice hashet. Y ahorita les voy a mostrar el hashet. ¿En qué está escrito el evangelio? En hebreo, arameo. El evangelio en griego. En hebreo el antiguo, el nuevo, ¿sí es cierto? Entonces hay, en el antiguo hay hebreo y arameo después de la cautividad en Babilonia, y en griego el nuevo. Aquí está hablando de revolver las entrañas, ¿sí? ¿Por qué se les revolvieron las entrañas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Que no tienen pastor. Pilas, porque eso se pone buenísimo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿De qué está hablando? De la mies, de la cosecha. O sea, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿Qué nos está diciendo a todos nosotros? Que la cosecha es mucha, pero ¿qué faltan? Obreros. Rogad pues, miren la instrucción: oren y rueguen al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe más obreros a su mies. ¿Entendieron? Para mí fue revelador lo que viene a continuación. ¿Por qué nos manda orar Dios? ¿Eso qué significa? Si significa que nos pone a rogar porque vengan más obreros, ¿por qué no hay que orar? Por la mies. ¿Hay que orar por la cosecha? No. La cosecha, ¿cómo decía la canción? Alza tus ojos y mira. ¿Se acuerdan? La cosecha está lista. ¿Es nuestra tarea la cosecha? No. Qué hermoso. Qué cosa tan impresionante. Él dice: oren porque faltan obreros. Yo me encargo de la mies. Y entonces entendí algo. Yo oré por esta niña, la amiga oró por esta niña. Esa cosecha está lista. Necesitamos a alguien que se siente y le hable a ella y le diga: mira, la salvación está a través de Jesús y Él puede sanarte. Y que venga, le enseñe, le predique y la sane. ¿Sí ven lo lindo? Alguien sembró,
Pudo haber sembrado la amiga, pudo haber sembrado yo. La cosecha está lista. ¿Qué necesitamos? Que alguien venga y haga el obrero. ¿Está clarísimo ahí? Cierren las Biblias porque voy a hacer trampa. Solo para que cuente porque está muy reñido. Ahí pegadito. Mateo 10:1. No, señor. No. Castigado por decir amén sin tenerlo listo. 1 y 1. Dijiste amén y luego moviste la esta y tenías. Sí. No. Ganó Sofi y Paula. Sofi y Paula. ¿Se acuerdan en qué versículo estábamos? Mateo 9, ¿qué? O sea, al final, ¿quién se inventó los capítulos? Nosotros. Eso, o sea, el texto no venía con capítulos ni con títulos. Antes de eso, Caro, le habías levantado la mano. Pero no, es justo el anterior. Es justo el anterior a 10:1. Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas nuevas. Exacto. Por eso pídale a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Sí, mírenlo, está aquí. Mírenlo, dice, Mateo 10:1 es el versículo siguiente al que acabamos de leer. Y dice, entonces, ahí se nota que está hablando de lo mismo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, o sea, acaba de decirles, vengan, está lista la cosecha, hay poquitos obreros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los llamó y les dijo, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios está buscando discípulos. ¿Pero qué tienen que hacer? Tener autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Eso qué significa? Que vamos a pelear contra espíritus inmundos y vamos a liberar a la gente, ¿cierto? Y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Después de la cosecha está lista, los envía y los envía con esas señales para que se les sea más fácil recoger la cosecha. Entonces, pilas. Dios nos pone a orar es por los discípulos que vengan a recoger la cosecha. Dios no nos pone a orar por la cosecha. O sea, Él está diciendo, tranquilos, yo me encargo de que la cosecha esté lista. Ustedes vayan, libérenlos, sánenlos y discipúlenlos. ¿Cierto? Ahora sí, cierren Biblias. Se pone buenísimo esto. Se pone buenísimo. Mateo 14. Ahí nomás adelantico. ¿Quién dijo amén? No vale, Mafe castigada. No, ya están. 1 y 1. Muy bien. Dice, ojo porque esto, pilas porque esto es muy bueno. Oiga, yo como que no traje un versículo que era clave para el Hashet, pero bueno. Dice así, oyéndolo Jesús, se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? ¿Se acuerdan? Acaban de matar a Juan Bautista. ¿Se acuerdan que le cortaron la cabeza? ¿Y Jesús estimaba a Juan Bautista? Sí. Hay una prédica sobre el Evangelio del Reino que es lindísima, en la que se cuestiona si Juan Bautista está en el Evangelio del Reino o no. Es muy interesante. Pero bueno, era su primo, lo amaba y era quien le había preparado el camino a Jesús, ¿cierto? Entonces, dime, lo había bautizado y él venía a preparar el camino y con unos estilos muy diferentes, ¿sí? Un nivel de austeridad muy fuerte acá y un nivel de trabajar con la comunidad acá con Jesús. Pero él acaba de escuchar eso y ¿qué quiere hacer? Se apartó porque quería pasar un tiempo solo. Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, él se quería apartar, pero la gente tenía sed y se va. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo Hashet de ellos. ¿Qué es Hashet? Se le revolvieron las entrañas. No se les olvide, porque es que la traducción de compasión
la tenemos muy aquí. Entonces, ay sí, sintió compasión. Se le revolvieron las entrañas al verlo. Es un dolor físico, se le revuelven las entrañas. Espero tenerlo porque en el Antiguo Testamento se traduce mal, se traduce como misericordia. Y es la misma palabra, ¿sí? Muy bien, entonces, tuvo Hachette de ellos, tuvo un coliquito estomacal fuerte, ¿cierto? Hachette de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, miren que él empieza sanando, ¿no? Cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo, mire quién se acercó, los discípulos, esos mismos que capítulos antes él había enviado y les había dado autoridad, ¿se acuerdan? Miren la respuesta de ellos: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Qué les dice? Dadle vosotros de comer. Es esto que estamos viendo hoy. Jesús siente compasión, se le revuelven las entrañas porque ve a la gente necesitada. ¿Y quién está con él? Los discípulos. ¿Y los discípulos qué hacen? Lo que hacemos nosotros. Jesús, ya estuvo pesado hoy, ¿no? Ya estuvo duro, ya vámonos a descansar. Además tú acabaste de recibirlo de Juan Bautista. Es un momento para que estemos como la rosca y ya, vámonos a descansar, ya hicimos nuestra labor. Y Jesús se voltea y les dice como, ¿qué? Hace 5 capítulos les digo que ¿por qué hay que orar? ¿Por la cosecha? Porque nos toca escamellando. ¿Qué le pasó a los discípulos? Algo que dice el pastor Dante Gebel en su iglesia, que a mí me gusta mucho: que lo sagrado no se vuelva común. Que lo sagrado no se vuelva común. Voy a hacer un jale de orejas público. Al que le caiga, ¿sí? Cuando empezamos la iglesia y el servicio, y cada uno tenía un servicio, lo hacíamos con muchas ganas y veníamos con una emoción tenaz. Y era emocionante. Voy a decirlo por mí, estoy hablando por mí, nadie se va a ofender, me prometen que nadie se va a ofender. Por ejemplo, yo me levantaba solito, ¿sí? O sea, ni sonaba el despertador y yo, ¡ay, culto! Y vamos a cargar esos bafles, porque nos tocaba cargar los otros bafles con Juan Pablo. Y antes de que llegara Luis Fer, nos tocaba cargar eso y nosotros con cariño, con emoción, y lo hacíamos. Y era al otro lado, era mucho más complejo. ¿Qué me mostraba Dios hoy? Hoy yo, Señor, tocó madrugar un domingo. Ayer estuvimos en el cumpleaños de mi hermana y les dio por jugar yermis. Toda la familia jugando yermis, y yo soy un tris competitivo, y al otro lado estaba Mafe, y Mafe tirando a poncharme y yo a no dejarme. Entonces me las daba de muy atleta. Pues cuando abrí los ojos sentí el dolorcito acá, y yo, yermis. Y me paré y yo, ay, Señor. Y ahora, menos mal que dejaron de llegar y todo, cuando sucedió algo increíble. Teníamos cita 8:30 y con Camilo 8:45. Pero todos estábamos colgados. Adivinen quién llegó 8:45. Camilo con toda la actitud, porque está estrenando servicio. Él llegó y listo, ¿qué hay que hacer, Yair? ¿Y por dónde empezamos? Y tal. Y yo estaba terminando la prédica y yo, las 8:45, y me paré, me puse una chaqueta y empezamos a bolear. Sí, pilas. Yo quiero ver si Camilo en un año me llega a las 8:45 igual. Buenas, porque está emocionado porque empezó el servicio. Todos los que a veces nos quejamos, que peleamos antes de culto, que tenemos nuestra discusión, deberíamos preguntarnos si somos como los apóstoles aquí. Mandemos a la gente a dormir. ¿Y eso para qué? Para vernos los mismos. ¿Sí me hago entender? Como si este don maravilloso, y yo me tengo que repetir aquí al oído, tengo el privilegio de predicar el evangelio. Y yo pedí danzando esta canción porque me la ministré mucho cuando estuve en Zambrano. El coro cuando decía, tu yugo es fácil,
ligera es tu carga. Pero ojo, yo estaba en Zambrano y veía a la gente muy pobre, con necesidades. No hay agua. O sea, piensen que ustedes tuvieran agua una vez a la semana. Yo cantaba esta canción y se me escurrían las lágrimas. Yo decía, tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y te entrego mi vida. Porque de verdad, que pararse un domingo temprano a servir es manejable, pues se puede. Frente a otras cargas que uno dice, Dios, qué difícil. Tin, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Bien, porque la carga que llevas hoy es ligera. Es muy ligera. Es muy ligera. Hay gente que la está pasando peor. Pero no volvamos esto que Dios nos regaló una carga, porque si no, no sirva. Sí, si no, estamos actuando con un corazón que no es el correcto, porque estamos actuando como los discípulos acá. Entonces, ¿qué toca hacer? Pedir otros obreros. ¿Sí me hago entender? Es decir, uno tuvo el clamor. Miren, yo tuve el clamor de servir. Yo decía, Señor, yo quiero servir, yo quiero servir. Además que vengo del lugar de su presencia, que para poder servir tocaba hacer. Encuentro pasos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y 4 también, 4. Y tocaba ir a conquistadores antes de servir. Conquistadores, y ahí sí podía servir. Entonces usted, después de todo eso, estaba que se servía. Así como cuando uno es suplente y mándeme a jugar. Y yo me acuerdo de esa emoción, pero también me acuerdo después, cuando ya llevaba un tiempo, no era lo mismo. Y Dios está pidiendo que haya más obreros. 1, porque no hay. Y 2, porque los obreros se están cansando. Y 3, las excusas de los obreros. Los obreros tienen excusas. Entonces dicen, no, yo no, Señor, yo no. Yo obrero no soy. O sea, yo vengo a escucharte, ¿sí? Déjame así. Yo soy bueno escuchando, cambio mi vida, pero no soy obrero tuyo. ¿Sí ven la diferencia? Es ese que viene y se sienta y es un cristiano ninja. Nadie sabe que es cristiano. O sea, silencioso pero mortal. Ese que nunca nadie le ha dicho que es cristiano. ¿Sí? Entonces, ese es uno. Otro, el que dice, no, Señor, yo no estoy listo. Yo no puedo hablar de ti. ¿Por qué no puedo hablar de ti? Porque no estoy preparado. ¿Y te estás preparando? No. Pero yo espero que algún día me prepare. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿Dios llama a los capacitados o capacita a los que llama? Dios capacita a los que llama. Y ahora, algo que pasa y que yo veía en una prédica que estudié, es que a veces hay personas que tienen preguntas diferentes. Hay 3 aspectos en los que tenemos que prepararnos para ser obreros eficaces. Hay preguntas intelectuales. ¿Que cómo tiene que ser respuestas? ¿Cómo tiene que ser la respuesta? Intelectual o científica. ¿Sí? ¿Ves? Yo entreno mucho con un amigo, todos los días entreno con un amigo, es personal, lo estimo mucho, pero él tiene una mezcolanza de creencias y él me hace preguntas desde el conocimiento. Además fue estudiante mío. Él espera que mi respuesta no sea escrito está. ¿Sí me hago entender? Si la respuesta de él es de origen científico, yo tengo que darle una respuesta de origen científico. Ahora, ¿está mal si no la sabemos? No. ¿Qué respondemos? No sé, pero déjeme investigo y nos quede la tarea para poder hablar. Ahora, predicar no es una confrontación, no es pelear a ver quién tiene la razón, porque si hay una discusión que se vuelve científica, pues hay que tratar de ver las diferentes posiciones. Ahora, ¿qué otro tipo de pregunta puede haber? De orden religioso, ¿sí? Donde, por ejemplo, él me decía, ¿qué hay de malo con meditar? La meditación, mire, yo siento mucha paz, yo todo. Y ahora, si usted no ha estudiado, porque esa es de qué origen, de origen religioso, ¿de dónde viene la meditación? ¿Qué religiones empezaron con la meditación? ¿Y qué implicaciones tiene el meditar? Porque qué error cometemos la mayoría de nosotros, que decimos, sí, meditar es lo mismo que orar. No, señor, espere un momento. Y yo le decía, pilas, porque por 3 verdades
viene una mentira. Porque él lo está haciendo con una psicóloga que los orienta y ella los sienta a todos y todos sienten mucha paz y pone una música y les dice que visualicen a Dios. Entonces eso tiene que ser de Dios. Y que sientan la energía de Dios y cómo Dios va abriendo sus chakras. Ya, chao, ya. Pero yo tengo que conocer eso. Yo fui el que le mencioné lo de los chakras y él dijo, sí, por ahí a veces, pero al final. Pero si usted no sabe, por ejemplo, si hay alguien mormón y usted no sabe una religión, los mormones nacen de un libro que se llama el libro mormón y es la historia de un personaje que dice que se le aparece un ángel y le da el libro mormón. Entonces tú tienes que saber la historia para poder refutar, ¿sí? ¿Cómo saber cuál es el origen de, ¿cómo se llaman los de la rosa que sanaba? Pare de sufrir. Oración fuerte al Espíritu Santo. Muy bien, ese es el nombre técnico. Entonces usted dice, tengo que conocer y tengo que estudiar para poder decir, oiga, mire el origen de esto, porque donde usted diga algo que no es y le diga, no, eso es mentira, perdió toda la credibilidad. Ahora, ¿se puede contestar no sé? Sí, no sé. Y viene y pregunta o va uno y estudia. Ahora, Mafe es fan de ChatGPT. Toda duda, Mafe saca y mira lo que encontré, ¿sí? Si usted no sabe qué es el libro mormón, ChatGPT y revisa, ¿sí? Pero ojo, esto es de estudiar, miren, es de conocer y preparémonos también para eso. Y la tercera es de orden bíblico. La tercera pregunta que nos pueden hacer cuando vamos como obreros a la mies es una pregunta de orden bíblico. Si nos hacen una pregunta bíblica, ¿cómo la debemos contestar? Con la Biblia. Y ahora les voy a confesar qué pasa a mí. A mí me gusta la Biblia, la estudio un montón, la he leído muchas veces, pero no me la sé. Y si hay alguien enemigo de la iglesia y se sabe 2 versículos con el cual nos puede dar palo, estamos perdiendo a una batalla. ¿Sí me van a entender? ¿No les pasa que ustedes están hablándole a alguien de Dios y citan la Biblia y la persona se devuelve con otro versículo que usted no se acordaba? Uy, 1, 2, 3 por mí. Sí, eso también está escrito. Y uno, ¿dónde, Dios mío? Pero me suena, ¿sí? Claro. Entonces es necesario que nos formemos, que conozcamos y que sepamos de la Biblia. Y también decir, no sé, porque estoy seguro que aquí no hay ninguno que se sepa toda la Biblia, ¿sí? Y que se sepa todos los versículos de la Biblia, o que tenga un versículo para cada cosa y sepa que si le contrarrestan con otro. No. ¿A quién me ha descrestado? Armando Alducin, que se para una serie de, hagan preguntas, y el hombre contesta inmediato y con versículos. Mis respetos, ¿sí? Mis respetos. Uno dice, este man ha estudiado y se ha preparado, el hombre es doctor y todo, una eminencia. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él. No estoy diciendo que ahora todos estudiaron, no, pero hay que tomar lo bueno de cada uno, ¿sí? Compara a Armando Alducin y a Dante. Dante es mucho más de práctica y este es más de orden científico y de conocimiento. Es que lo cogen a quemarropa. Dante, tú le haces una pregunta y Dante te lleva la respuesta y te cita un versículo de pronto. Pero este man es que los tiene todos y, Señor, es exegético, el hombre es impresionante. Pero bueno, entonces uno tiene que saber que a veces cuando habla y va en el orden bíblico, pues la pregunta llega bíblica y toca devolverla en bíblico. ¿Listo? ¿Dónde está mi control? Aquí. Nos vamos a mover, cierren Biblias. Ezequiel 34, de 2 al 5. Ezequiel 34, atrás, papá, atrás. Ya, aquí están los dos, ya llegó. Paula y Sofi, que no. Ganó Sofi. Y yo también estaba mirando, estaba de frente. Dime. Mateo otra vez. Dice así, hijo de hombre. Miren el palo que nos dan. Pues, a mí principalmente,
pero a todos ustedes. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la pierniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. O sea, ¿había una cosecha? Sí. ¿Se la dieron a un pastor? Sí. ¿Y qué hizo el pastor? Nada. Se enseñorearon, o sea, las oprimió. ¿Sí? ¿A quién está dando palo él ahí? A los líderes de Israel, a los líderes religiosos de Israel, ¿cierto? Y les dicen: claro, ustedes andan oprimiendo a punta de leyes religiosas, pero no las están pastoreando, no las están siguiendo, no las están cuidando. Ahora, ¿esto será también tarea para nosotros? Sí, esto es un jalón de orejas. Para mí, claramente, por mi rol acá, pero para todos. Estamos yendo, o sea, Dios nos está enviando, estamos yendo a hacer lo que Jesús nos mandó. La cosecha está lista. Estamos hablando. Y miren, no es una campaña, porque habitualmente esta prédica la utilizan para hacer una campaña para traer gente a la iglesia. Y pues chévere que llegue más gente a la iglesia. Pero esta prédica es más a cada uno de ustedes: ¿qué está haciendo como obrero del Señor? Jesús les está diciendo: Tin, la cosecha está lista. Lili, la cosecha está lista. Mafe, la cosecha está lista. ¿Qué toca hacer? Vaya a ver, vaya y recoja la cosecha. Vayan y recojan la cosecha porque está lista, ¿sí? Pero ojo, esas ovejas hay que estar pendientes, hay que consentirlas, hay que mirar a la que está lastimada y hay que tratar de curarla, y hay que traer a la que se fue, y hay que estar pendiente, ¿sí? Y esto es responsabilidad de todos. Vamos adelante, cierren. No, está cerrada. Vale, tranquila. Yo soy el juez de rifas, juegos y espectáculos. Zacarías 10:2. Señor, 10:2. Muy bien. Lili y Gabriel. Dice así: porque los terafines han dado a vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Les voy a decir algo que para mí es un cuestionamiento tenaz. ¿Saben cuántas personas creen que existe un Dios? Muchas personas creen que existe un Dios, pero ¿saben cuántas están pastoreadas? Muy pocas. Y eso no es responsabilidad, yo sé, o sea, el primer palo es para mí, pero no es solo responsabilidad del pastor de una comunidad, ¿sí? Esto es responsabilidad de todos. Claro, esa persona que dice: no, yo sí creo en Dios, necesita quien lo oriente para saber cuál es el verdadero Dios. ¿Sí me hago entender? Esa persona que se profesa completamente atea, que de hecho hay un cuestionamiento sobre si el ateísmo existe, pero a pesar de cualquier cosa, todas las personas que creen en que existe un Dios están listos para que nosotros las orientemos hacia la presencia de Dios, ¿sí? Cierren un momento, que ya sé que estoy tarde porque empezamos tardecito. Uy, Dios. Ya, se acabó. Pilas. No quedan. ¿Quién ganó? ¿Ganó Gabriel? Los dos. ¿Los dos? Miti. ¿Y de mujeres? ¿Ganaste? ¿Cuántos tuviste?
3 puntos. Sí, ojo. Esperen porque me faltó un versículo. En el Antiguo Testamento dice, escrito está, que las misericordias de Yahweh son nuevas cada mañana y que Dios es movido a misericordia. Esa traducción es también el revoltijo de intestinos, ¿sí? Esto que siente aquí, el Hashet. Lamentaciones 3, 22 y 23, gracias. Y yo lo tenía, no sé por qué no está. Lamentaciones, ¿cómo dice? Léemelo, por favor. Sí. Hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa palabra, ¿qué es lo que le mueve? Un dolor de panza. Él tiene así. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros hoy? Si yo les hubiera dado una prédica sobre compasión, entonces, sí hay que sentir compasión. Hay que sentir un dolor de panza. Se nos tiene que mover todo esto y decir, ¿cómo me duelen esas personas que están como ovejas sin pastor? ¿Cómo me duelen esas personas que tienen hambre? Y no solo hambre física, ¿cómo me duelen las personas que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo me duele la gente? Y ya le doy la palabra a Fernando. No sé si a ustedes les pasa que a veces se nos vuelve parte del paisaje. Y mi cuestionamiento hoy para ustedes y claramente para mí es, ¿amamos a la gente? Nos mueve a misericordia, se nos revuelven las entrañas cuando alguien está sin Dios. A veces como que nos da igual. Y a veces como que nos da piedra y decimos, pues que se queme en el infierno este incircunciso, ¿sí? Y no debería ser. Nos debería revolver las entrañas. Todos sus compañeros del colegio chino le deberían revolver las entrañas. Misericordia. Señor. Dolores de parto. Uy, qué buena unión, claro. Eso es. Ese es el dolor que siente Dios cada mañana por nosotros. Dice, uy, no. Y sus misericordias son nuevas. Muy bien. Vamos a orar por esto. Señor, hoy estamos acá reunidos como iglesia, sabiendo que tú tienes una intención. Sabiendo que tú diseñaste tu venida a este mundo para enseñarnos cosas. Y hoy nos quieres enseñar que la cosecha está lista, que tú ya has sembrado tu palabra en muchas personas que están a nuestro alrededor. Pero nos dice, y ahí utilice su nombre, Yair, mira, la cosecha está lista. Ve, enseña, predica y sana, y tráelos a mí, porque te debería doler el estómago de saber que hay personas que están perdidas y que andan por el mundo como una ovejita perdida sin pastor. Y dice el Señor, yo estoy buscando esos obreros, pero llamo y no los encuentro. Y nuestra respuesta a veces como creyentes es, heme aquí, envíalo a Él. No queremos asumir el envío. Señor, hoy te pedimos que nos des el querer como el hacer. El libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, no las aventuras de los apóstoles o las intenciones de los apóstoles. Son los hechos de los apóstoles. Señor, danos la fuerza para decir que si vamos, vamos, que si llegamos, llegamos. Señor, no permitas que lo sagrado se vuelva común. No permitas que se nos haga normal cantar en una iglesia, predicar en una iglesia, estar en un curso bíblico. Esto es sobrenatural y estamos trabajando para el mejor empleador.
Estamos trabajando para nuestro papá Dios. Hoy bendecimos lo que tú haces en nuestras vidas y hoy reconocemos que tu yugo es fácil, que tu carga es ligera. Hoy, Señor, queremos saber los planes que tienes para nosotros. Señor, y hoy creemos que tú tienes el control de cada cosa y tienes el control de esta iglesia y nosotros te la entregamos. Envíanos, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Tú tienes el control, Señor. Y a pesar de que yo he visto que todo es oscuro, que todo está mal, que yo no tengo con qué ni qué dar, porque tengo problemas, porque estoy enfermo, porque con qué cara voy a predicar si yo aún siento que no me he convertido. A pesar de que yo lo vea así, tú vienes y limpias todo y nos dices: ve, obrero, ve, muévete del lugar donde estás encerrado, muévete de este lugar donde te has encerrado, abre la puerta, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista.